Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Arcelia Moreno Agraz y bueno, pues agradecida de estar participando en esta 11ª edición de las Jornadas Europeas Vamos a Explorar Europa, en donde pues de alguna manera podemos presentar e investigar y conocer un poco más sobre lo que es la Unión Europea. Me permití diseñar una presentación para ustedes con el tema Hablemos de la Unión Europea. Me parece que es importante que conozcamos a un órgano tan importante como es la Unión Europea y que realmente nos adentremos al conocimiento de la misma. Hay, obviamente, la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay una incertidumbre, por supuesto, política y económica en Europa, y es a raíz de esta incertidumbre, de este Tratado del Acero y del Carbón, como poco a poco se va conformando la Unión Europea. Una vez ya conformado lo que hoy conocemos como la Unión Europea, pues sin duda las instituciones responsables de la toma de decisiones de la Unión Europea, pues son muy importantes. Así que, considerando a la Unión Europea más que esa confederación de estados, porque tampoco es un estado federal, pues entonces jurídicamente no encaja en ninguna de estas figuras o categorías jurídicas que existen clásicamente, pues no existe. Entonces, pues hablemos de la Unión Europea, es única en la historia, su sistema de toma de decisiones, pues está obviamente en constante evolución, como bien lo señalo aquí en esta diapositiva, pues es única en la categoría clásica de organismos internacionales. Me parece importante comentarles que el marco institucional de la Unión Europea marca lo que serían las 7 instituciones que conforman la Unión Europea, en donde a cada una de ellas se le atribuyen competencias para este ejercicio de poderes. Son 7 instituciones, entre ellos están el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo. Además, también existen más agencias y órganos. El artículo 13 del Tratado de la Unión Europea señala ese marco institucional que tiene la finalidad de promover los valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de los y las ciudadanas de los Estados miembros y garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de las políticas y de las acciones. Esto está en el artículo 13, como ya lo mencioné, del Tratado de la Unión Europea. Pues bien, vamos a hablar del Consejo de Europa. Es una de las 7 instituciones que conforman la Unión Europea y como lo están viendo, bueno, pues está compuesto por los jefes de Estado de los gobiernos de los 27 miembros. Tienen un presidente del Consejo Europeo y está presidido también por el presidente de la Comisión. Ellos se reúnen normalmente 4 veces al año y obviamente puede haber situaciones extraordinarias en donde puede haber reuniones extraordinarias y habitualmente resuelven por consenso, pero hay varios nombramientos que ellos puede ser por mayoría cualificada. El Consejo Europeo no es lo mismo que el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Son 2 instituciones distintas, pero suele confundírseles. Dentro de las funciones, pues realmente estamos hablando de hablar de las prioridades políticas generales que tiene la Unión Europea y dentro de esas funciones también está los nombramientos del presidente de la Comisión del Banco Central Europeo, del Consejo Europeo y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El presidente del Consejo Europeo asume esa representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común. Y obviamente esto sin tropezar con las funciones que llega a tener el alto representante y de ninguna manera ejerce una función legislativa. El Consejo Europeo entonces pues está integrado por esos 27 jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea
y entre ellos tenemos al presidente de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, que es quien preside cada una de las reuniones. Entonces, pues si podríamos responder, ¿qué es el Consejo Europeo? Es una institución de la Unión Europea que se reúne 4 veces al año, los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros, y el objetivo de estas reuniones es fijar la estrategia y las orientaciones que va teniendo la Unión Europea. Obviamente, a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, que continuamos viviendo hoy por hoy del COVID-19, pues sin duda el papel que tuvieron el Consejo Europeo dentro de la misma Unión Europea pues fue muy importante para las estrategias y para las rutas de acción que se iban a tomar durante y obviamente a largo plazo de la Unión Europea. Bien, dentro de las funciones, como ya les había mencionado, pues tienen esas prioridades políticas y de estrategia dentro de la Unión Europea. Y les había yo mencionado también que puede haber sesiones extraordinarias y obviamente también las propuestas que hace el Consejo Europeo, en donde realizan los nombramientos o proponen al presidente del Consejo Europeo y a la presidente o presidenta de la Comisión Europea y al alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad, y obviamente todo el colegio de comisarios. Bien, vamos a hablar de otra institución, es la Comisión Europea. La Comisión es una institución de la Unión Europea creada en 1958, su sede es en Bruselas, Bélgica, que está constituido como lo que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Este edificio que ven en la presentación es un edificio muy emblemático en la zona Schuman de la ciudad de Bruselas, en el país de Bélgica. Y es muy representativo cuando uno llega a la zona Schuman porque están los edificios pues representativos de cada una de algunas de las instituciones de la Unión Europea. Por lo tanto, la Comisión Europea es la que va a representar ese interés general que tiene la Unión Europea y puede proponer y aplicar las leyes que respondan a cada uno de los objetivos que se han establecido en los tratados de la Unión Europea. ¿Sobre qué función cumple la Comisión? Pues es muy importante porque ella es la que está velando por todos los intereses de la Unión Europea y puede llegar a proponer y comprobar que se estén cumpliendo a la luz de la legislación, y además de que pueden aplicar políticas y algo muy importante que es el presupuesto de la Unión Europea. Recordemos que estamos hablando de 27 países miembros de la Unión Europea. ¿Quién compone la Comisión Europea? Bueno, aquí estamos hablando de 20 comisarios, a diferencia del Consejo Europeo. Aquí estamos hablando que hay un colegio de comisarios que son elegidos uno por cada país miembro de la Unión Europea. Y entonces estos se organizan de la siguiente manera. Uno es el presidente, hay 3 vicepresidentes ejecutivos, hay un alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad con rango de vicepresidente, hay 4 vicepresidentes y 19 comisarios. Entre todos ellos forman los 27 comisarios denominados Colegio de Comisarios. ¿Cuánto dura el mandato de la comisión? Bueno, la comisión se renueva cada 5 años. ¿Y cómo se nombra el presidente de la comisión? Bueno, cada 5 años el Consejo Europeo, del que les hablé hace un momento, que está compuesto, ya saben, por los 27 jefes de Estado o de gobierno de la Unión Europea, proponen al Parlamento Europeo un presidente para la presidencia de la Comisión Europea. Esta, pues obviamente dentro del Parlamento Europeo, pues lo que habitualmente el candidato o presidente procede pues de una familia política que ostenta mayor representación en el Parlamento Europeo. Hoy por hoy estamos hablando de una presidenta, de la primera presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. Bien, hay 6 prioridades de la Comisión dentro del plan que tienen de estrategia del 2019 al 2024. Me parece importante que ustedes conozcan que hoy por hoy existe un plan de acción a corto plazo, que son estas 6 prioridades que tiene la Comisión del 19 al 24. Obviamente antes del COVID, bueno, un poquito antes del COVID, pero realmente es un plan que emerge durante la pandemia del COVID. El primer punto y primera prioridad de la Comisión está lo que se denomina como Pacto Verde, el New Green Deal.
Europa pretende, la Unión Europea pretende ser el primer continente climáticamente neutro, convirtiendo así su economía moderna y eficiente en el uso de los recursos. Por lo tanto, está muy preocupada por el cambio climático y por la degradación del medio ambiente, porque son una amenaza real que está enfrentando Europa y el resto del mundo. Continuando con el Pacto Verde, pues hay retos, obviamente profundos, para pues transformar una economía moderna que sea eficiente y a la vez el uso eficiente de esos recursos y competitivos. Lo que quieren lograr es reducir las emisiones de gas invernadero en el año 2050. La otra es el crecimiento económico no esté disasociado del uso de los recursos y que no haya personas ni lugares que se queden atrás con el Pacto Verde. La segunda prioridad es una Europa adaptada a la era digital. La estrategia digital de la Unión Europea pretende capacitar a todas las personas mediante, obviamente, siendo una nueva generación de tecnologías. Esta tecnología digital está cambiando la vida de muchas personas y es por eso que esta estrategia digital de la Unión Europea aspira a lograr que, bueno, se busque una transformación en las personas, en las empresas y al mismo tiempo contribuir a alcanzar ese objetivo que tiene la Unión Europea de ser climáticamente neutra para el año 2050. Finalmente, la Comisión Europea está decidida a que esta se le nombre como la llamada década digital de Europa. Y entonces ahora Europa se quiere consolidar en su soberanía digital y establecer obviamente normas al respecto. Y obviamente centrándose claramente en los datos que ellos mismos tienen con la tecnología y la infraestructura de la que ellos gozan. Me parece importante mencionarles que hace un par de días la Comisión propuso la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales. Es un proyecto que presenta la Comisión Europea el día 26 de enero y pretende ofrecer a los y las ciudadanas de la Unión Europea un punto de referencia claro sobre el tipo de transformación digital que se está promoviendo y obviamente defender el punto de Europa. También este va a servir como una guía para todos los responsables políticos y las empresas, obviamente con estas nuevas tecnologías. Un tercer punto también muy importante dentro de sus prioridades es una economía al servicio de las personas. La Unión Europea debe crear un entorno de inversión más atractivo y un crecimiento que cree pues, más empleos de calidad, especialmente para los jóvenes y las pequeñas empresas. Bien, dentro de esta economía, pues es importante mencionar que sin duda los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea, pues pueden funcionar si funcionan ambos. Entonces, es importante hablar del mercado, de la economía social de mercado en la Unión Europea, que es única en su género y permite a las economías crecer y reducir la pobreza y obviamente esa brecha de desigualdad. Entonces, la Unión Europea pretende que si tienen ellos una economía estable, pues pueden responder plenamente a las necesidades de los y las ciudadanas de la Unión Europea. Entonces, refuerzan las pequeñas y medianas empresas que contribuyan en su columna vertebral con una economía, obviamente, que, bueno, ellos constituyen la columna vertebral de la Unión Europea. Entonces, sin duda, para la Unión Europea, las pequeñas y medianas empresas, por supuesto que es la columna vertebral de su fortaleza económica, es decir, para poder generar lo que ellos pretenden hacer de esta economía social y también complementar la unión de mercados de capitales y profundizar más en la unión económica y monetaria dentro de la Unión Europea. El cuarto punto es una Europa más fuerte en el mundo. Esto pretende sobre el planteamiento que tiene la Unión Europea, su voz a nivel global, a nivel internacional, y obviamente para ello pues está reforzando el multilateralismo basado en las normas internacionales. Entonces, hablando de esto, pues estamos hablando que ellos tienen una agenda comercial sólida, abierta y justa, que convierta a Europa en un lugar atractivo para las empresas, para sus inversiones. Y obviamente reforzar ese papel que tiene la Unión Europea como un líder mundial, garantizando obviamente el cumplimiento de las normas, así como las normas más estrictas en materia de clima, medio ambiente y protección laboral.
El liderazgo europeo pues significa que trabajen juntos, codo a codo, pues con los socios y obviamente con los países vecinos para poder introducir una estrategia global para África y reafirmar la perspectiva europea de los países de los Balcanes y occidentales. La Comisión Europea busca que haya un enfoque coordinado de acción exterior desde la ayuda al desarrollo hasta la política exterior y de seguridad común, que garantice así la voz más fuerte y unida de Europa en el mundo. El quinto punto tiene que ver con esta promoción que se tiene respecto a lo que ellos denominan de nuestro modo de vida europeo. Entonces, Europa pues pretende hacer ver sobre la importancia del Estado de Derecho para poder defender así la justicia y los valores que tiene la Unión Europea. La Unión Europea tiene una visión respecto a hacer énfasis en que el Estado de Derecho pone, bueno, más bien, el Estado de Derecho es una fortaleza fundamental para, obviamente, proteger esos aspectos de justicia. Entonces, las amenazas que haya en contra del Estado de Derecho, pues ponen en entredicho pues cualquier base jurídica, política y económica de la Unión Europea. Es entonces que la presidenta de la Unión, perdón, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, habla sobre la unión de igualdad, tolerancia y justicia social. Tenemos en este número, el último punto, un nuevo impulso a la democracia europea. Ese es el último punto, que habla sobre que haya más voz a los europeos y proteger esa democracia que se ha venido fortaleciendo cada año. Efectivamente, en el año 2019 hubo un récord en la participación de las elecciones europeas. Eso provoca pues, que haya más participación de los y las ciudadanas, pero sin embargo no es suficiente y es importante que estén involucrados en cada uno de los procesos de toma de decisiones y para que tengan un papel pues, más prioritario. Este plan de recuperación para Europa es interesante ver lo que ellos establecen como el Next Generation EU, y que es más que un plan de recuperación, es una oportunidad para salir fuertes de la pandemia, transformar esas economías que se tenían antes y crear oportunidades de trabajo para Europa. Hay una inversión de más de 806.900 millones de euros para este plan a largo plazo. Se busca crear una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Entonces, hablando de ese presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, y ellos hablan de 2018 billones de euros a precios corrientes, estos van a ayudar a reconstruir la Europa posterior al COVID. Es una Europa más ecológica, repito, más digital y más resiliente. Este nuevo presupuesto a largo plazo permite que haya un aumento en los mecanismos de flexibilidad para poder garantizar esa capacidad de hacer frente a las necesidades imprevistas. Se trata de un presupuesto preparado no solo para las realidades actuales, y esto me parece muy importante a considerar de lo que está haciendo la Unión Europea, sino también de esas incertidumbres del futuro, porque si bien es cierto, hoy se llama COVID, el día de mañana no sabemos qué otra cosa puede pasar. Más del 50% del importe va a estar pues de alguna manera soportado para la modernización, y en este aspecto de modernización tiene que ver con lo que es investigación e innovación, y eso a través de este programa que se llama Horizonte Europa. La transición climática y digital, que sean justas, hay un fondo de transición justa y el programa europeo de Europa Digital, esa preparación, esa recuperación y resiliencia a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, Rescue, que es un programa de salud, y el EU de ProSalud. Bueno, pues además del paquete que acabo de mencionar, pues hablan de esta modernización de las políticas tradicionales, como es la cohesión y la política agrícola común, para que contribuyan al máximo de todas las prioridades que tiene la Unión Europea para luchar contra el cambio climático, con el 30% de los fondos de la Unión Europea, que es el mayor porcentaje en la historia del presupuesto europeo,
para proteger a la biodiversidad y obviamente también atender el tema de la igualdad de género. Por ello me parece importante el haberles hablado del Consejo Europeo para de ahí partir a la Comisión Europea y el papel tan importante que hoy por hoy tienen hablando de estas 6 prioridades y de esta última que el 26 de enero de 2022 acaban de presentar esta iniciativa de la declaración de esta fortaleza que van a tener dentro de la Unión Europea, hablando de esta era digital. Y también mencionarles pues sobre también esos presupuestos a largo plazo que tienen planteado, pues para hacerle frente al COVID, pero también a esta incertidumbre que se puede presentar en cualquier momento para cada uno de nosotros. Pues yo les agradezco mucho su atención y espero que esto que acabo de comentar pues les sea de utilidad y que si ustedes quieren investigar más al respecto, pues ojalá que esto sirva para que ustedes se involucren más en los temas de la Unión Europea que son amplísimos. Pues muchas gracias a todos y pues felicidades por esta 11ª edición de las Jornadas Europeas.